El silicio es un elemento que se encuentra en la base de toda la electrónica moderna. Tiene un total de 14 electrones distribuidos, 2 en su capa más interna, 8 en la intermedia y 4 en la última capa. Estos electrones de la última capa son los más importantes, ya que son los que participan en enlaces con otros átomos vecinos. Cada átomo de silicio se une a otros 4 átomos vecinos formando enlaces covalentes. Dos átomos de silicio pueden interaccionar entre sí para formar un enlace covalente. Cada uno de los átomos proporciona un electrón para formar el enlace covalente. Puesto que cada átomo tiene 4 electrones en la capa externa, cada átomo de silicio puede enlazarse con otros 4 átomos vecinos. Vemos que el átomo central ya compartió sus 4 electrones con otros 4 átomos vecinos, y cada uno de los átomos restantes puede a su vez compartir los electrones que le quedan con otros átomos, de manera que se forme una red cristalina de silicio. A una red cristalina de silicio se le pueden adicionar impurezas. Es frecuente utilizar arsénico, por ejemplo, que tiene 5 electrones en su capa externa, como impureza, o boro, que tiene 3 electrones en su última capa, también como impureza, y cada uno de ellos tendrá un efecto diferente, como veremos a continuación. Si en la estructura de silicio utilizamos arsénico como una impureza, recordemos que el arsénico tiene 5 electrones en la última capa. De estos 5 electrones, 4 participan en el enlace covalente con los 4 átomos vecinos, y nos queda un electrón sobrante o electrón libre. Al tener un electrón libre, este electrón puede participar en el proceso de conducción eléctrica, es decir, que este arreglo será más conductor de lo que sería si tuviéramos puros átomos de silicio. Debemos tener en cuenta que a pesar de que tenemos un electrón libre o un electrón extra, este arreglo no tiene carga negativa, porque recordemos que cada uno de los 5 átomos que están aquí presentes por sí solo era un átomo eléctricamente neutro, de manera que este arreglo sigue siendo eléctricamente neutro. De hecho, si este electrón lo quitamos de aquí para que participe en el proceso de conducción, lo que vamos a obtener es un ion positivo, ya que vamos a tener un electrón de menos de lo que teníamos originalmente. Y este tipo de arreglo se conoce como un semiconductor tipo N. Veamos ahora qué sucede si utilizamos boro en lugar de arsénico en una matriz de silicio. Recordemos que el boro únicamente tiene 3 electrones en su última capa, es decir que para formar los enlaces covalentes con los 4 átomos de silicio vecinos, nos va a quedar faltando un electrón. Esta falta de un electrón se conoce como hueco, y este tipo de arreglo nos genera un semiconductor tipo P. Al tener un hueco es posible que un electrón venga y se inserte en este lugar. Esto también facilita la conducción eléctrica, de modo que este arreglo es también más conductor que el que tendríamos con puro silicio. Bueno, y también este arreglo es eléctricamente neutro. Si un electrón externo viene y se inserta en el lugar donde tenemos el hueco, entonces vamos a tener un ion negativo, ya que vamos a tener un electrón extra. Analicemos ahora qué sucede cuando tenemos una juntura de material N con material P. El material N es aquel que tiene electrones libres, que representamos por puntos negros, y el material P es aquel que tiene huecos, que se representan por círculos blancos. Los electrones libres del material N van a viajar hacia los huecos del material P, dejando detrás de sí iones positivos y creando iones negativos del otro lado. Este proceso continúa hasta que se forma una región de iones positivos en el material N y de iones negativos en el material P, pero no continúa indefinidamente, por dos razones. Cuando un electrón intenta viajar hacia el material P, en primer lugar se siente atraído por los iones positivos en esta región
y por otro lado se ve repelido por los iones negativos que están en esta región. Entonces, después de que esta región aquí llega a cierto grosor, el proceso de migración de electrones del material N hacia el material P se detiene. Veamos qué sucede si aplicamos una diferencia de potencial a la junta Pn. Habíamos quedado en que los electrones que están en el lado N no cruzan hacia el lado P, debido a que, por un lado, son atraídos por estos iones positivos y repelidos por estos iones negativos. Es decir, para poder brincar esta barrera necesitan una fuerza extra que los haga cruzar, y esa es precisamente la que obtenemos con una diferencia de potencial. Si conectamos el lado positivo al material P, entonces los electrones se van a ver atraídos hacia este punto. Y si la diferencia de potencial es lo suficientemente grande, los electrones van a cruzar la barrera y entonces se va a crear una corriente eléctrica en la juntura. A este tipo de conexión con el positivo en el material P y el negativo en el N se le conoce como polarización directa. Cuando la unión Pn se polariza a la inversa, es decir, con el negativo en el material P y el positivo en el material N, los electrones no pueden fluir del lado N al lado P. Por el contrario, se ven atraídos hacia la terminal positiva, alejándose de esta región, por lo cual no existe conducción en este tipo de polarización. Y este es el principio en el cual se basa el diodo. Recordemos que los diodos conducen electricidad cuando están polarizados en una dirección y no la conducen cuando se polarizan en la dirección inversa.